Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema hermoso. Se llama el misterio que fue revelado. Bueno, pues el propósito y el deseo eterno de Dios fue, es y ha sido el de darse a conocer. Y Dios nunca ha querido simplemente ser estudiado. Él ha querido ser conocido. Y entonces la pregunta ahora obligada es, ¿y puede el hombre por sí mismo llegar a conocer a Dios? No, ¿verdad? El hombre por sí mismo no puede llegar a conocer a Dios. La religión nos puede enseñar conceptos. Lo que ya está escrito nos puede traer letra, nos puede traer información. Pero lo único que nos va a mostrar a Dios, lo único que nos va a permitir conocerlo a Él, es la revelación. Vamos a nuestra primera cita en Efesios 1:17 y aquí vamos a ver cómo Pablo oraba diciendo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esta era la oración de Pablo, porque él estaba llevando la palabra, él estaba levantando iglesias, pero sabía que la obra no era de hombre, sino de Dios. Entonces en su oración, él siempre pedía, sé tú el que te les reveles a su vida. Y ahora, bueno, la siguiente pregunta es, ¿y quién vino a dar a conocernos al Padre? El Hijo, ¿verdad? Jesús, el Dios Todopoderoso, se hizo carne, se encarnó en un hombre, y ese hombre, su objetivo principal fue dárnoslo a conocer a Él. El libro de Juan es un libro que tiene una profundidad exquisita, porque es un libro en donde Dios le reveló a Juan la deidad del Hijo de Dios. Dice en el 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios dio a conocer al Hijo y el Hijo dio a conocer al Padre. Ahora, ¿para qué se dieron a conocer uno al otro? Porque esto parece un circuito, ¿verdad? La verdad es porque el uno y el otro son uno solo. Vamos a Colosenses 2, versículo 2-3, en la NBI dice, quiero que lo sepan, quiero que sepan por qué ellos dos se dan a conocer mutuamente, aquí dice, para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán, y di conmigo la palabra misterio. El misterio de Dios, es decir, di conmigo Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En esta cita ya se nos reveló algo grandioso. Habla de que ¿quién es el misterio? Cristo. Cristo es el misterio que nos fue revelado. Vamos a hablar de 5 puntos importantes alrededor de este tema. Y el punto número 1 entonces es que Cristo es el misterio que Dios nos vino a revelar. Imagínate tú una obra de arte, es una obra maestra, imagínate que ha estado cubierta por un velo oscuro durante siglos en un museo. Imagínate también cómo los profetas del Antiguo Testamento podían tocar a través de esta tela lo que estaba adentro. Entonces, fíjense, ellos podían tocar lo que había abajo de este velo, ellos podían identificar su forma, podían tal vez identificar la hermosura que había detrás de esto, podían identificar la belleza. Todo eso está relatado en el libro de Primera de Pedro, del 1 al el capítulo 1, versículo 10 y 11,
Entonces, ellos tocaban todo esto, pero no podían ver lo que había abajo. Entonces, en la encarnación del Hijo de Dios, en la encarnación de Dios en el hombre, en Jesús, a partir de ese momento, este velo se retira. Y entonces, lo que aparece no es una religión, lo que aparece es Cristo. Cristo es lo que aparece una vez que este velo se retira. Entonces, toda la historia bíblica, toda apuntaba hacia una persona que es Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron. Ese misterio del que estamos hablando fue encubierto por un velo y fue mostrado a manera de sombras, de tipos, de figuras a través del antiguo pacto, pero no podían ver la sustancia, no podían ver a la persona que estaba atrás. Entonces, en el nuevo pacto, lo que ocurrió fue que esa sustancia se reveló. El Dios hecho hombre se reveló y nos dijo, eso que no podían ver antes, aquí está. Los que ven a mi Hijo, me ven a mí. La palabra revelación significa Apocalipsis. Y el último libro de la Biblia que precisamente escribió Juan, uno de los discípulos, uno de los 4 evangelistas que escribieron esos evangelios en los que tanto nos gozábamos, Juan escribió el Apocalipsis. Juan caminó con Jesús. Juan se recostó en el regazo de Jesús. Juan estuvo en la hora de la muerte de Jesús. A Juan le entregó a su madre para que la cuidara. Juan fue ese hombre que tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios en esa visión que Dios le dio en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis muchas veces vemos ese libro como, ay, qué miedo, el fin del mundo, las catástrofes, pero en realidad la palabra Apocalipsis significa quitar el velo, quitar ese velo que nos impedía ver al Hijo, ver al Cristo y entonces ver al Padre, ver a Dios. Cristo apareció físicamente hace más de 2000 años, pero aun cuando Él les habló de quién era Él, hay tan solo en el libro de Juan, en el Apocalipsis, en los 4 evangelios también se habla de algunas citas, pero sobre todo hay como 20 citas, nada más que cita Juan en sus diferentes textos, en donde Jesús se refiere a sí mismo como el yo soy. Y en algunos es predicado, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, pero en otras citas es sin el complemento. Simplemente dice yo soy. Y ese término no era permitido usarlo por nadie. Estaba reservado en el Antiguo Testamento solamente para hablar de Dios, porque así se le reveló a Moisés. Y Juan, cuando se refería a Jesucristo, de cómo él hablaba de sí mismo, no tuvo en ningún momento ni titubeó en decir cómo Jesús se refería a él como el yo soy. Sin embargo, pues lamentablemente, aun cuando él habló de quién era, muchos creyentes en el antiguo pacto, en el gran yo soy, no podían ver al gran yo soy en el hijo del carpintero, porque así era como lo veían. Entonces, hoy también podemos ver muchas doctrinas, muchos versículos, muchas teologías, pero sin conocer realmente a Cristo. Ay, pero es que yo sí he oído de Él y yo sí sé quién es y yo sí creo en Él. Pero déjame decirte algo, el misterio no es un plan, el misterio no es una doctrina, el misterio no es una teología, el misterio es una persona. Y para conocer a Cristo necesitamos tener un encuentro cara a cara con Él. Y como decía Guashmaní, necesitamos verlo. Como decía el mismo Juan, necesitamos oírlo para entonces que quede revelado. Guashmaní, este chino que predicó del Hijo de Dios, predicó de Cristo allá en China durante mucho tiempo y tiene
más de 60 tratados, tiene muchos libros. Él fue encarcelado y murió en esa cárcel después de 20 años de estar encarcelado por la fe que profesaba. Y él decía, el termómetro de todo cristiano es la revelación de Cristo. Sin revelación de Cristo, entonces lo único que tenemos son conceptos, es información. Cuando este tema estaba siendo preparado, yo me quebraba y le decía, híjole Señor, pues a lo mejor yo he estudiado mucho de ti y te conozco y te veo, pero quiero más. Y el propósito de este mensaje es ese, que queramos más. Ya lo hemos venido predicando durante varios domingos, que vayamos más profundo, porque eso nos va a llevar más alto, a tocar los dinteles de la gloria. Pero aquí, fíjate, la palabra misterio viene de una raíz griega que se llama mysterium. Y mysterium significa secreto o misterio que se mantenía en silencio por la iniciación de rituales religiosos. Entonces, ¿qué mantuvo en silencio? ¿Qué mantuvo en secreto durante tantos siglos a ese misterio que no fue revelado? La religiosidad. La religiosidad. Conocer a Cristo no es venir, siéntate, párate, repite, cumple. Conocer a Cristo es una experiencia personal. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Jesucristo le habló a Pablo en esta cita, pero mira, también hoy nos sigue hablando a nosotros. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, como diciendo, ni siquiera me la pensé, ni siquiera me puse a cuestionar, a ver, ¿será cierto que Dios me está llamando? ¿Será cierto que hoy Cristo me quiere llevar a la conclusión de que quiere más de mí en Él y más de Él en mí? ¿O será mi emoción? ¿O serán mis fantasías? Pablo ni siquiera lo dudó. Cuando él iba en camino a Damasco, ¿se acuerdan de esa experiencia que tuvo en la que se le presentó el Cristo? Se le presentó ahí, él todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo y le decían Saulo de Tarso porque nació en Tarso. Y la experiencia lo deslumbró tanto, la presencia de esa luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Y entonces los soldados no entendían qué pasaba y casi lo agarraron del brazo, ¿verdad?, para acompañarlo a que llegara a su destino. Y llegando allá, Ananías le dijo algo. Miren, vamos a Hechos 22, versículo 14 y 15. Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, pon ahí tu nombre para que ya no lo dudes. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Saulo conocía escrituras, pero necesitó tener un encuentro con Cristo, necesitó tener ese encuentro así, cara a cara, con la revelación. Y después de eso, miren todo lo que pasó. La evangelización corrió por toda Europa y después llegó hasta nuestros días. Por eso Pablo dijo en Gálatas 1, del 11 al 12, vamos a la versión NBI, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No es que yo tuve una alucinación porque me
me aventé unos hongos, ¿verdad? Porque andaba cansado caminando tantas horas y no había desayunado. Dice, no fue una invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación ¿de quién? De Cristo, de Jesucristo. Entonces, esto de lo que estamos hablando, miren, hay una imagen con la que vamos ahorita a representar lo siguiente, y es la imagen de un Cristo, si la podemos poner por ahí. Ya dijimos que Cristo es el misterio que fue revelado. Observen ustedes cómo está en la parte alta de la cruz, simbolizando ahí como si fuera como la cabeza de todo un pueblo, ¿verdad? Luego está la cruz en medio y abajo hay dos pueblos, los judíos y los gentiles. Este misterio del que estamos hablando es un misterio a través del cual Él nos revela que todo esto no era solamente para los judíos, no era para el pueblo hebreo, no era para los de Israel. También era para ellos, claro que sí, pero si solamente hubiera sido para él, esta religión, como muchos le llaman, se hubiera quedado allá, en esas zonas. Entonces, no se trataba de una religión, se trataba de una persona que vino a unir esos dos pueblos simbólicamente que estaban divididos, porque no se podían ver ni en pintura, ¿verdad? El pueblo hebreo se creían que ellos eran los únicos herederos de la promesa. Jesucristo vino a derribar todos esos argumentos. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:5, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. ¿Quiénes son los santos apóstoles? ¿Se quedaron allá con los 12? Levanta tu mano, si le has hablado a alguno alguna vez, eres un apóstol de Jesucristo. Entonces nos está hablando a nosotros, dénselo bien fuerte a Él. Gloria a ti, papá, gloria a ti, mi Señor, porque este aplauso nos compromete. Gracias, mi Dios. Y aquí viene el segundo punto, la revelación entonces ocurre por obra del Espíritu Santo. Todas estas cosas que eran misterio y que fueron reveladas por la obra del Espíritu Santo. Punto número 2. Vamos a otra cita más. En 1 Corintios 2:14, vamos a palabra de Dios para todos. Dice, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Imagínate que tú compras un mueble por Amazon o por internet. Ay, ya metí un gol, ¿verdad? Compras un mueble en internet y te llega y ándale que a la hora de desempacarlo el instructivo no está traducido al español, viene en chino. Y entonces tú dices, ¿y ahora cómo lo armo? Pues mira, el Espíritu Santo es el que traduce en tiempo real todo lo que escrito está. Él es el que nos revela. ¿Cuántas veces hemos leído cosas en la Biblia que no entendemos? Bueno, necesitamos ese traductor en tiempo real de eso que tal vez puede estar escrito en un lenguaje de alegorías, de parábolas, en tiempos en donde se utilizaban otras costumbres, otros usos, otras leyes, otras cosas. Entonces, Cristo no es descubierto por estudiar más, no es descubierto por un esfuerzo intelectual. Cristo es descubierto mediante la iluminación espiritual. El Espíritu es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para verlo a Él. Y esa obra es una obra interna. Es una obra que se produce desde acá. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que ordenó que la luz, di conmigo, que la luz resplandeciera en las tinieblas, sigue diciendo conmigo, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos
la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Él necesitaba una sustancia a través de donde lo pudiéramos ver a Él. Su luz admirable en el rostro de Cristo. Oye, Maru, pero es que yo no nací en ese tiempo. Entonces, ¿cómo le hago para verlo? No, bueno, al que vieron los de ese tiempo fue a Jesús, al Dios hecho carne. Una vez que Él muere en la cruz, se hace el pago por los pecados, asciende al cielo, se entrona ahí en el trono de Dios y luego se imparte a nosotros. Entonces, vemos lo espiritual, vemos al Cristo, aunque no hayamos vivido hace 2026 años, amén. Entonces, hay muchas analogías que podríamos decir. Estaba pensando en una que, ¿han visto de pronto esas películas en donde entran los soldados en la noche, en las casas que están oscuras, y luego se ponen unos lentes de visión nocturna para ver qué hay ahí? Bueno, imagínate que tú vas caminando por un bosque oscuro, no ves nada, pero nada, es una noche en la que no hay luna, no hay estrellas, o imagínate que entras a un cuarto oscuro y de pronto te pones esos lentes y empiezan a aparecer todos los objetos que hay ahí, los peligros, las ratas, si andas en el bosque, los pozos, los barrancos. Ahora, ¿todo eso estaba ahí o no estaba ahí? Sí, pero no lo podíamos ver. Necesitábamos esos lentes de visión nocturna especiales. Bueno, pues Cristo siempre ha estado ahí, pero no lo podíamos ver. Entonces, ¿qué se necesita para verlo? Al Espíritu Santo. Amén. Esos son los lentes en donde podemos ver su gloria en medio de la oscuridad de este mundo. Alguien podría estar durante años, durante largas temporadas en una iglesia cristiana o estudiando la palabra de Dios, y aún así tal vez podría estar anhelando esto: Cristo, revélateme más profundo, revélate más, te quiero ver con más claridad. Todavía como que te veo así como medio borroso, todavía no me quedan claras muchas cosas. Pide y se os dará. Punto número 3, el propósito de pedir revelación, o el propósito que tenía Dios desde el principio con la revelación, es que fuéramos transformados. La revelación no es para ego personal. La revelación no es para que digan, ay, fulanito tiene tanta revelación, dice cosas, ay sí. No es para gloria personal. Hoy nos lo hablaba nuestra pastora en el discipulado. Dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, a ver, di conmigo, el Señor, quien es el Espíritu. ¿Podemos poner esa cita por favor en pantalla? Dice, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo muy al principio, cuando empezaba a conocerlo a Él así de una manera diferente, le decía, a ver, aclárame una cosa, porque a veces se habla de ti como si fueras el Espíritu, a veces se habla del Espíritu como si fueras tú, serán errores en la traducción. No hay errores. El Espíritu es Dios, el Espíritu es Cristo, Cristo es Dios, Cristo es el Espíritu. Todos estamos hablando de una persona. Entonces Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. ¿Cuál decíamos que era el propósito de la revelación? Claro, no es quedarnos como estamos, ni engordar con vana gloria, es ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes Él era el unigénito Hijo del Padre, pero después Él dice, ya no soy el unigénito, porque
después de todo lo que vine a hacer, ahora entonces el Hijo está expresado en cada uno de ustedes. Entonces, miren qué glorioso. La revelación de Cristo es como una luz y la luz produce cambios. Cuando Dios dijo que la luz sea hecha, ¿a poco no generó cambios? No podía separar las aguas de la tierra, ni podía hacer otras cosas porque estaba oscuro. Entonces, primero tuvo que haber luz. Entonces, Dios no se revela para impresionar. Dios se revela para transformarnos cada vez más y más a su imagen. La luz tiene dos propósitos. El primero es cuando vemos que Cristo va aumentando en nosotros y entonces Dios nos va mostrando, ¿verdad? Y ahí hay más de Él en nosotros. Y el segundo propósito es para mostrarnos que hay ahí algo que ya no tiene que ser parte de nosotros. Y se llama ego, se llama carne. Filipenses 3:10, y esta es una cita que se mencionó en la alabanza. Fíjense cómo es el mismo espíritu. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Maru, entonces me tengo que morir, sí, pero a lo carnal, porque así como Jesús llevó a la cruz, eso que en algún momento llegó a pasar por su mente, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso demanda de ti y de mí. Llevar a la cruz toda carnalidad, toda vana obra. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué dice que Pablo sentía dolores de parto? Porque estaban llegando a esa zona de Galacia. Después de que él ya les había hablado del Cristo resucitado, ascendido, impartido, empezaron a llegar maestros judaizantes. Estos hombres lo que empezaron a hacer en Galacia era que les empezaban a decir, hermanos, pues es necesario que se circunciden. Sí está bien todo lo que han aprendido, pero no es suficiente. Necesitan cumplir la ley, necesitan cumplir tal y tal y tal y tal y tal estatuto que pues está escrito en la Torá, ¿verdad? En el antiguo pacto. Necesitamos observar ciertas fiestas judías. Los maestros judaizantes querían volver a poner el velo. Y aunque ya se les había hablado de Cristo, estaban mezclando la ley, el velo, lo que cubría, con la gracia, que es una persona y se llama Jesucristo. Un gran contraste. Observen esta imagen. La religión nos da más información. La revelación nos da más transformación. Entonces, la pregunta no es ¿cuánto sabemos de Cristo? La pregunta es ¿cuánto Cristo puede verse en cada uno de nosotros? ¿Cuánto Cristo puede verse como evidencia de su impartición en esto que entre todos formamos, que es un cuerpo? Porque si yo lo que quiero es que Cristo nada más se vea en mí, pues nuevamente, ¿verdad? Llanero solitario, ego, miren, yo sí, ustedes no. Ahora, no por eso voy a decir, ay, pues entonces que los demás le trabajen, al cabo soy parte de un cuerpo, pues ahí se diluyen, ¿no? Mis deficiencias, no. Todos somos corresponsables de ese incremento. No se puede avanzar sin obedecer. Entonces, vamos a hablar ahorita un poco de este incremento, porque tiene que ver con el tema de la revelación. Punto número 4. La revelación, entonces, demanda obediencia. En la mañana tuvimos un estudio hermoso en donde se nos habló del libro de Segunda de Pedro, sobre todo en estos primeros capítulos, y concluíamos como al final Pedro dice, sí, mucho de Cristo, ok, que se vea en acciones concretas, que se vea en la formación del carácter del Hijo,
que se vea que es algo que no se hace porque la ley lo dice, como si fuera a cumplir un mandato externo, que sea de adentro para afuera, porque se me produce, y no se me produce porque yo sea muy buena persona o muy inteligente, se produce porque Él lo permite, pero se requiere obediencia. Fíjense, me encontré 2 frases muy buenas que se las quiero compartir. Dice, la distancia entre saber y ser se llama obediencia. La revelación no se obedece. La revelación que no se obedece se estanca. Pero la revelación que se obedece, ¿en qué se convierte? Entonces la transformación ocurre cuando obedecemos a la verdad revelada. Si queremos que se convierta en vida, necesitamos obediencia. Por eso es que Pablo les decía a los romanos en el 16:25, vamos allá, en la NBI, dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. ¿Ocultó a quién? A Cristo. No lo podían entender. Dice, pero ahora lo ha revelado, ahora quitó el velo para que todas las naciones, ¿qué dice? Obedezcan a la fe. Algo que también en la mañana se nos confirmaba acá con la pastora, obedecer a la fe. Entonces, somos responsables por esta verdad. Decíamos hace un momento, esta verdad es como una luz, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver otro esquema diferente al de hace un momento. La luz tiene 2 efectos. El primero es que nos ilumina el camino. Y el segundo efecto es que expone aquello que debe de cambiar. ¿Podemos poner la siguiente imagen, por favor? Entonces, la revelación sin obediencia lo que produce es orgullo. La revelación sin obediencia produce orgullo, pero con obediencia produce transformación. Romanos 1:5 dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Entonces no nada más es decir, yo creo, sí Señor, yo creo, yo me arrodillo, yo me rindo, yo me postro. Y a los 5 minutos, ya no obedecer. Es que va una cosa con la otra. Pero nuevamente repito, la obediencia no es porque alguien diga, tienes que obedecer, tienes que dejar de, tienes que empezar a. Esa es una voz que se produce desde adentro. Y cuando nosotros no la queremos escuchar, estamos limitándonos a llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento del que Pablo hablaba. Punto número 5. La meta final entonces es que mostremos a Cristo. Que mostremos a Cristo, que entre todos mostremos a ese Cristo corporativo. Y esto es algo que lo tenemos que asimilar hoy, para que empiece como esa semilla que es plantada a dar un fruto, a crecer en nosotros hasta dar un fruto. Fíjense, aquí hay algo importante, aunque ya lo dijimos hace un momento. Colosenses 1:15, él habla de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿cierto? Y que la iglesia crece cuando Cristo crece en cada uno de sus miembros. Eso ya lo dijimos. Bueno, en la mañana hablábamos también con la pastora de cómo Pedro, en este libro de Segunda de Pedro, y también otros evangelistas lo comentaron, Cristo es la semilla, Cristo es la simiente. Ahora, una simiente o una semilla, para que pueda crecer, ¿qué necesita? Ser regada, ser cuidada, que haya luz, ¿qué más?
Plantada. Si la semilla no es plantada, para empezar, pues si se queda en un sobre, aunque le echemos aire y le echemos agua, si no está en la tierra, pues la semilla no puede fructificar, ¿cierto? Doctrina, la buena tierra, que es el corazón, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, Cristo se forma y se aumenta en la tierra de nuestro corazón. Cristo, que es esa semilla que fue dada por Dios, nos fue dada, pero ahora se necesita que haya un aumento, porque si no hay un aumento, si no crece, si no se forma como un árbol, pues no va a dar un fruto. Muchos de pronto dicen, ay, ya tienes a Cristo en tu corazón, ya recibiste la semilla, ya deberías de estar dando fruto. Pues la semilla no llegó como árbol, es un proceso. Pablo decía a los corintios en 1 Corintios 6, 3, 6 y 7. Fíjense cómo les decía. Les decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿El que planta es algo? No. ¿El que riega es algo? No, dice aquí. Tuvieron su parte porque la semilla no se quedó en el sobre. Pero la semilla podría haberse plantado y haberse podrido, ¿verdad? O haberse secado, o haber sido ahogada, o haber sido robada por los cuervos, como dice en la parábola, ¿verdad? Pero para que la semilla tenga un aumento, crezca, madure, ¿qué se necesita? ¿La intervención de quién? Ok, se necesita la intervención de Dios. Él es el que da el crecimiento. Entonces, todo esto que estamos diciendo es para llevarlos a la conclusión. Podríamos quedarnos en el libro de Romanos 6. ¿Qué significa eso? Vivir la verdad de que nosotros ya estamos en Cristo. Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Pues podríamos quedarnos en Romanos 6. O podríamos movernos en Romanos 8. En Romanos 8 significa que Cristo está en nosotros. Romanos 8:11 dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. Pero ¿qué tal? A ver, di conmigo, ¿qué tal si nos quedamos con las dos? Yo en Él, di conmigo, yo en ti, Jesucristo, y tú en mí, para establecer una doble residencia. Yo habitando en ti y tú habitando en mí. El propósito de que tú habites en Él es que te conviertas en un sacerdote, en alguien que venga y que imparta su presencia. Pero el propósito de que Él more en ti es que tú le des habitación, que tú le des casa, que tú tengas un cuerpo físico, una sustancia a través de la cual Él pueda moverse. Ese Cristo impartido en ti, como si fueras el Jesús que vino hace 2026 años y anduvo predicando. Y no tenía religiosidad, no tenía empacho en pasársela bien, en intimar con prostitutas, con ladrones, sin ser tentado, pero sí para llevarlos a ser transformados. Ser moradores en Él, Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en Él. Ser morada de Él, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Efesios 3:16-17 dice, para que habite Cristo por la fe de vuestros corazones. Pero cierra tus ojos
porque hablar de una doble residencia, tú habitando en Él y Él habitando en ti. Y quiero leer esta cita, así como estás con tus ojos cerrados para que la digieras. Colosenses 1:25 al 27, en palabra de Dios para todos, dice: Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia. Ahí está hablando de ti como sacerdote. Dice: y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Ahí está hablando de ese misterio, ¿verdad? Que ya fue revelado. Dice: pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad, para que todas las naciones que antes no le habían conocido, ahora les se ha mostrado a ellas. El plan secreto es que Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la grandeza de Dios, los convierta en su casa, en su habitación, como sacerdotes de Él, viviendo en Él, pero como casa de Él, siendo su morada. Así, con tus ojos cerrados, vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, papá, porque hemos sido entendidos en esto que tú demandas de nosotros. Gracias, mi Dios, porque has mostrado a Cristo, porque lo has revelado, porque estás dando el incremento de Él en mí. Gracias, porque así como el apóstol Juan lo pudo ver en el Apocalipsis entronado, como ese Jesucristo cuya palabra era poderosa, cuyos ojos parecían como los de trueno, su voz como de trueno y sus ojos iluminaban todo aquello. Así como Juan no vio a un Jesús derrotado, no vio a un Jesús pobre, no vio a un Jesús enfermo, no vio a ese Jesús bañado en sangre vencido, sino a un Jesús triunfante, entronado. Muéstrame ese Cristo. Revélame, Padre. Revélate a mí como ese Cristo que tiene poder en un mundo en donde hay oscuridad, en un mundo en donde hay desastres naturales, en un mundo en donde muchos hablan de que tú no estás. Muéstrate con poder a este mundo como ese Dios soberano que eres. Mi Dios, creemos que la labor de tu Espíritu Santo comenzó, y eso que comenzó, esta buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y esta es la vida eterna. Jesús hablando en esta hora, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias.